Bueno amigos y amigas, entonces seguimos aquí con el paso 6, que es el cálculo del lotaje en función de todos los parámetros anteriores. Habíamos visto entonces que el cálculo del capital que íbamos a arriesgar por cada operación era del 1%, teníamos $250. Y como elegíamos el 1%, teníamos $2,5 que íbamos a arriesgar, que ese era el stop loss. Pero habíamos visto que como no sobreoperábamos y teníamos un nivel de ganancia que es esperado de $125, el riesgo que teníamos también entonces era de $125, operando 16 operaciones, que era para no sobreoperar, teníamos $7,8 por operación, teníamos un valor de stop loss mayor, podíamos arriesgar un poco más incluso, ajustando los números. Pero si volvemos entonces, porque los cálculos todavía estamos viendo la cuestión teórica que vamos tomando del capital y el acomodamiento final. Entonces teníamos que ver particularmente es en qué time frame vamos a utilizar, porque también esto influye en la gestión de riesgo. ¿Por qué influye el time frame? Porque en diferentes time frame, porque nosotros hicimos un cálculo y hay que tenerlo en cuenta que cuando se hace el tipo riesgo-beneficio, tenemos que calcularlo sobre un time frame. O sea, cuando nosotros estamos esperando 90 pip sobre un activo, tenemos que ver sobre qué activo y en función de ese activo qué time frame es que esperamos 90 pip. O sea, si lo esperamos en 5 minutos, por ahí no llegue a 90 pip, porque es más visible, más claro, y fractalmente es así, que los retrocesos o las volatilidades máximas en 5 minutos se ven en 60 pip como casos máximos y después es un retroceso, aunque podríamos dejar la operación, pero para encuadrarla en un estudio más acorde hay que ver en qué time frame. Este cálculo de una operación de esperando un take profit de 90 pip para poner un stop loss de 30 pip, se ha hecho para un cálculo de un time frame de 30 minutos. ¿Y qué nos dice la tabla? Si ustedes van a la tabla, esto es una tabla que nos dice aquí dentro del paso 5, y acá la tenemos, que es lo que acá tienen que tener en cuenta, que es lo que vamos desarrollando nosotros, el cálculo 5, el paso 6, que lo tenemos aquí. En el paso 5, el calcular el stop loss de acuerdo a la gestión de riesgo, porque habíamos visto el stop loss en función de zonas de oferta y demanda, lo habíamos visto en tipo de riesgo, lo habíamos visto calculando el lote, lo vimos en función del capital a arriesgar, pero también hay que tener en cuenta el time frame utilizado cuando se va a poner esta operación. ¿Por qué? Porque esto es parte de la estrategia. O sea, esta proyección que tenemos 1 a 3, 1 a 5, 1 a 1 está dada en distintos time frame. Quizás en un time frame de 5 minutos esperar 90 pip no sea tan aceptable para el tipo de gráfico que lo mismo que sería en un caso de 30 minutos. ¿Y por qué utilizamos también esta proyección? Porque si ustedes ven en un time frame de 5 minutos, los stop loss pueden estar en el orden de los 20 pip. En un time frame de 15 minutos pueden estar en el orden de los 30 pip. En los 30 minutos puede estar de 30 a 40 pip. Si ustedes utilizan un time frame horario o su estrategia está basada en indicadores técnicos colocados en un time frame de 1 hora, ustedes no pueden utilizar menos de un stop loss entre 30 y 50 pip. Y si utilizan un time frame de 4 horas, no pueden utilizar tampoco un stop loss que sea menor de 60 a 80 pip. Lo mismo si ustedes utilizan un time frame diario y tienen colocado, por ejemplo, 2 semas y quieren trabajar con el cruce de las semas, no pueden poner un stop loss de 20 pip, porque esas medias móviles están trabajando sobre velas diarias que mueven gran cantidad de pip, y 20 pip sería insignificante ante ese movimiento de cruce de medias, por más que sean del mismo periodo que trabajarían en 5 minutos.
Por lo tanto, no pueden ser menores que estos valores. Por lo tanto, en este caso se ha hecho o se ha tomado esta estrategia con una relación 1 a 3 riesgo-beneficio, tomando el 1% de un capital con no menos de 30 pip. La tomamos en un time frame de 30 pip, podemos arriesgar 30 pip, que es lo aceptable. Hay que tener en cuenta si hay zonas de oferta o demanda que nos demanden más pip de stop loss, porque está en una zona por ahí de, si hacemos una compra en una zona de demanda, entonces tenemos que cubrir además de este stop loss, que este stop loss nos cubre además la zona de demanda, como se explicó en videos anteriores, pero nunca inferior a 30 pip o 40 pip para este time frame. Para esperar los 90 pip no podemos poner menos de 30 pip, primero por la relación riesgo-beneficio, segundo porque haya una zona de demanda importante, o por el propio movimiento de stop hunt, o sea de stop de casa o order block que se dé en ese momento. Varía de 30 a 40 pip, que es un valor aceptable. Por lo tanto, si queremos poner 40 pip, este valor que nos dio acá en este paso, que nos permite utilizar un poco más de take profit para que no bajar tanto el nivel de lote utilizado, de lotaje utilizado, ¿sí? Podemos utilizar $4 distribuidos en esos 30 pip para ponerle en vez de 30 40 pip, y estaríamos todavía en una condición de no sobreoperación para llegar a los $125 de beneficio mensual esperado. Bueno, este cálculo parece complejo, sin embargo en la práctica uno lo va desarrollando y se va viendo que es muy sencillo. Entonces el capital real era 2,5. Si se elige un time frame, entonces como dijimos, de 30 minutos, el stop loss no debe estar a menos de 40 pip, según el análisis estadístico del estudio anterior, que es el que les mostré, y no debe ser inferior tampoco al nivel de oferta o demanda que alcance el precio, para evitar caer en stop hunting. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si teníamos ya el lotaje teníamos que 10 centavos por pip era un microlote. Si teníamos 2,5 dólares, teníamos que por pip teníamos 0,06. El lotaje aquí nos da, recuerden que los cálculos de lotaje ya lo habíamos explicado, por eso no me extiendo, nos da 0,0, no nos da ni un microlote, no nos da ni 0,01, que es el mínimo valor. Por lo tanto, aquí obligadamente es conveniente, y aparte tenemos que aquí tenemos todavía resto, entonces una de las soluciones posibles es utilizar un time frame adecuado, o sea, para que se justifique arriesgar 2,5. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que podríamos hacer son dos cosas. Aquí se puede hacer dos cosas. Lo que se puede hacer es trabajar en un time frame de 15 minutos con un take profit por ahí de 20 o 30 pip menor, arriesgar estos 30 pip o 25 pip para llegar por lo menos al lotaje 0,01, y de ahí tener la proyección para ver los tipos de operaciones. O trabajar en time frame de 20 minutos sería conveniente, no arriesgar más de 2,5 dólares por operación. Pero bueno, este es un caso el que se ha presentado muy pequeño, porque estamos arriesgando más que 2,5 dólares a función de ganar el 90 pip, 7 dólares y medio, lo cual es relativamente bajo. Entonces vamos a hacer una revisión para, una vez tenidos todos estos, ya hicimos todo este cálculo, vimos un riesgo muy bajo, un capital muy bajo de riesgo, de relación riesgo-beneficio muy bajo, margen flotante 50 y 50, vimos todo lo que vimos 100 operaciones, porque tomamos vimos que en este caso no habría casi riesgo. Vemos que los valores que nos da nos justifica que el lotaje es un valor menor que un microlote, por lo tanto no tendríamos riesgo de perder mucho en nuestra cuenta.
para este tipo de condición. Por lo tanto, como dijimos y como hicimos el ejemplo de la casa, donde uno hace primero un croquis de aproximación, como en toda cuenta, hasta que va siendo definitivo, más se hace una revisión final adaptada al mes, donde dice, por ejemplo, ya tenemos los parámetros que queremos tomar y tenemos la base de negociación para ir aumentando. Esto es como cuando uno pone un lotaje el mínimo y va aumentando, pues ya tenemos los datos de primera mano y ahora vamos a hacer una revisión. Entonces, beneficio esperado 25% mensual, porque dijimos que iba a haber retenido $125, lo que queremos ganar sobre los 500 que habíamos depositado en cuenta. El promedio de operaciones mensuales lo vamos a hacer entre 1 y 2 diarias, o sea, nos daría 24 operaciones diarias. Habíamos puesto el primer cálculo haciendo una por día, haciendo trade 16 días al mes, que eran 16 operaciones por mes, y aquí podemos poner que en un mes hacemos una o haríamos dos, nos daría a razón de promedio, no ven que acá dice 16 más 32 dividido 2, 24 operaciones mensuales son las que haríamos en esta operatoria. Por lo tanto, teníamos dos tablas de control cada 10 operaciones. Tendríamos cada 10 operaciones, veríamos la efectividad de esta estrategia, cuántas ganamos, cuánto perdimos. Teníamos dos tablas de 10 y tendríamos una más de 4 que también podríamos ver. O al llegar a las 30, le podemos incluso poner 30 operaciones como para ver la posibilidad. Bueno, el time frame se eligió 30 minutos porque se toman 40 pips de stop loss. Trabajaríamos con estrategias a 30 minutos, cada uno lo tiene que adaptar a su, pero en el caso del ejemplo ya tenemos datos más concretos, lo que haríamos, nuestra ganancia que queremos esperando mensualmente, la cantidad de operaciones que tenemos, el time frame que utilizaríamos, el stop loss que le tomaríamos, teniendo en cuenta todas las condiciones que hablamos y todo, el riesgo beneficio de la operación, si lo haríamos 1 a 1, ya podríamos incluso si quieren hacer un 1 a 2, no es un valor aconsejable, pero porque de 1 a 2 pasaríamos sí a 1 a 3, pero supongamos que lo queremos hacer de esa manera, no importa, lo importante es tener control con respecto a la efectividad de esa estrategia. Entonces tenemos, si queremos ganar $125, que también podríamos perder $125, como se explicó, porque es 1 a 1, tenemos la posibilidad de ganar 125 o perder 125, y tenemos 24 operaciones por mes. Quiere decir que podríamos utilizar un stop loss de $5,2, que en este caso el lotaje, haciendo todo este cálculo, que nos daba acá 0,0625, nos daría lotaje 0,013. Entonces aquí en el stop loss podríamos ganar, ustedes fíjense que como podríamos perder 5,2 en cada operación, y si ganamos por las 24 operaciones tendríamos los $125 mensuales de beneficio al lotaje 0,013, porque ganaríamos 0,13 centavos por pip por 40 pip. Tendríamos, porque es 1 a 1, lo que podríamos perder lo podríamos ganar. Por las 24 operaciones mensuales tenemos los 125 de beneficios. En este caso, fíjense que en este caso, al aumentar el stop loss, de inicio acá teníamos 100 operaciones posibles, 100 operaciones teníamos acá, porque acá contábamos 2,5, y acá esto se reduce a que vamos a tener la posibilidad de hacer 48 operaciones, lo cual significaría que estaríamos arriesgando el 2% en cada operación. O sea que todavía el riesgo es bajo, porque se encuentra comprendido entre el riesgo muy bajo, 1%, y el riesgo bajo, que era del 3%. Todavía estamos trabajando con bajo riesgo y logrando en la mayoría de los casos el beneficio esperado. Por lo tanto, aquí tenemos el acomodamiento, la revisión final. Aquí podemos tranquilamente poder desarrollar este caso, y como dijimos, aquí vamos a hacer un trade, aquí vamos a hacer el trade, aquí vamos a arrancar nuestra cuenta de trading con la estrategia que veníamos haciendo, y acá para lograr estos $125 mensuales vamos a hacer un control de la estrategia. Este es el paso 7, que es el paso que se ve aquí. Ya veíamos el 5, ya lo explicamos, pasamos al 6, en el caso de un time frame de 15 minutos que lo pasamos a 30 minutos, lo reacomodamos.
Y aquí el paso 7, este es el paso 7 dentro de la gestión, este es el paso 7, vamos a ponerlo más grande para que se vea correctamente, es el control de la estrategia, es decir, ya hicimos el cálculo, vamos a empezar a operar y vamos a ver si efectivamente, vamos aquí a dejarlo bien presentable para que se vea grande, para que ustedes lo puedan leer correctamente. Lo vamos a dejar de esta manera. Presentado. Para que ustedes lo puedan ver. Cómo vamos a hacer el control de la estrategia para poder ganar. De acuerdo a todo este cálculo que hicimos previamente. Por ejemplo, este paso 7, entonces el control de la estrategia, como se muestra en el archivo original, vamos ahí. Toda esta cuestión entonces va a estar desarrollada en el próximo video.